Licenciado, Perdón, antes de darle la palabra a usted y a la señora Verónica, quiero simplemente complementar algo que ha dicho aquí don Ricardo Quijar. La región del Chapare no es tan autónoma como usted piensa. Evidentemente, seguramente el ejército no entra y la policía, la que entra está pagada por ellos, etcétera, etcétera. Pero en otro sentido, el Chapare es una región completamente integrada al país. Las escuelas funcionan perfectamente pagadas por el Estado. Hay muchos funcionarios públicos, alcaldías y demás que cobran sus haberes del Estado y no protestan, no rechazan el dinero del gobierno central. Y lo más interesante, el sistema bancario funciona más o menos bien. ha salido. Sí, y luego hay una importantísima carretera, una de las troncales del país, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que va en medio del Chapare. Y nunca esa carretera ha dejado de funcionar por los pequeños periodos, sigue funcionando perfectamente. Es decir, no es todavía un territorio totalmente fuera del control estatal, está a medias. Y yo diría, estimado señor Guijarro, que esa es la situación en general de los que están en contra del proceso electoral. En el fondo todavía están a medias a favor del Estado, del régimen que han creado, están todavía a medias en favor de muchas medidas gubernamentales y solos están molestos porque no tienen el goce del poder supremo, que no es totalmente excluido de que lo vayan a conseguir. Es una posibilidad simplemente. Señor, ¿cómo es su apellido para contarle? Es darle gobernabilidad al país. Doña Verónica, le agradezco mucho. Yo había pensado dejar el tema elecciones o procesos electorales y gobernabilidad para la próxima sesión. El jueves vamos a tener todavía una sesión inmediatamente antes de las elecciones y vamos a comentar ese importante tema que usted acaba de nombrar. En un punto tiene razón el señor Quijarro. Realmente ha habido una respuesta excepcionalmente débil del gobierno boliviano y yo me animaría a decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores está mal manejado, no ahora, sino desde el 2006, en muy malas manos. Realmente es el ministerio más débil, con la menor preparación posible. El cuerpo diplomático boliviano en el exterior es simplemente una vergüenza. Exacto. Eso funciona muy bien. Creo que aquí usted y luego usted. Estimado público, un minutito vamos a ver algunos determinantes del Estado fallido para aclarar politológicamente de qué estamos discutiendo. Porque el concepto de Estado fallido se ha convertido en la politología actual en un concepto extremadamente importante. Es decir, es uno de los conceptos más discutidos y más usados hoy en día, no solo en las ciencias políticas, también en sociología, historia, etcétera, etcétera. Por eso permítanme, haciendo como un resumen de esos países que están en la pizarra, mostrarles algunos criterios generales de lo que es un Estado fallido. Aquí el señor Condori y otros sí han mencionado el principal. En un Estado fallido, el gobierno no puede ejercer sus funciones básicas en todo su territorio. No puede garantizar el orden interno en todo el país, porque, por ejemplo, hay o grupos armados delincuenciales, como en Haití, o hay ejércitos organizados, como en Libia, en Yemen, en otros países, que impiden toda labor del gobierno central. Aquí se ha mencionado el caso de Somalia. En Somalia existe evidentemente un gobierno central que solo domina en la capital y alrededores.
El resto del país está en manos de bandas armadas que obedecen a distintos líderes locales. Y como eso ya dura más de 40 años, es muy difícil ahora reconstruir un Estado somalí. Por ejemplo, una gran parte de Somalia se ha independizado con el curiosísimo nombre de Somalilandia. Si ustedes buscan por curiosidad en Wikipedia, van a ver que existe Somalia, todavía se considera un país, todavía tiene un escaño en las Naciones Unidas, etc. Pero al lado existe Somalilandia, que curiosamente es mucho más pequeño, pero está bien organizado, tiene una moneda sólida. El país de Somalilandia funciona más o menos bien. En cambio, Somalia es el completo caos. O peor todavía, en Libia, donde no hay gobierno central y donde hay 3 grupos muy bien armados, cada uno con un respaldo exterior muy grande, donde todos los días se combate fieramente, donde hay siempre centenares de muertos por día y donde lamentablemente el valor de la vida humana se ha reducido enormemente. Lo mismo en Yemen, en Birmania, etc. Ahí que muera una persona no es un caso muy grave como aquí. Aquí, estimado público, y eso honra a la identidad boliviana, aquí el tener un muerto es un caso muy grave. En cambio, en esos países, un muerto más, un muerto menos, no cuenta absolutamente para nada. Nadie se va a molestar porque haya 20 muertos en un pequeño disturbio o algo así. Eso es cosa de todos los días. Luego, son los estados fallidos, estados donde la mentalidad se ha vuelto permisiva con respecto al uso de la violencia para dirimir cualquier problema social o político. Es decir, hay una mentalidad generalizada en todo el país proclive a ver positivamente la violencia. Y eso aquí no existe. Todavía, todavía. Entonces aquí tiene razón el señor Condori cuando afirma que todavía hay una identidad más o menos fuerte, que más o menos todavía hay una nacionalidad que no es totalmente puesta en duda. Es decir, en todo sentido, para responder a la señora presidenta del Perú, Bolivia está muy lejos de ser un estado fallido. No tenemos la situación ni del Sudán del Sur, que es otro estado diferente, también un estado completamente fallido, guerras civiles interminables, miles de muertos, miles de refugiados. Aquí no existe eso todavía. Y no creo que vaya a existir en el futuro próximo. Todavía es una mentalidad general que avanza hacia el precipicio, pero se detiene a tiempo. Esa es mi impresión general. Y eso creo que todavía va a durar mucho tiempo. Luego, lo que no hay aquí en Bolivia, por suerte, en esos países hay un nivel muy alto de criminalidad cotidiana, no solo política, sino que la desesperación por víveres, por la alimentación o simplemente por sobrevivir, ha generado una mentalidad favorable a la violencia. No es vista como algo negativo, por ejemplo, en Yemen, en Siria, en Birmania, en los 2 Sudanes, etc. La violencia no es vista como algo profundamente negativo ni nada por el estilo. Y lo último, para nosotros, para este curso, lo más interesante, en ninguno de esos países hay procesos electorales y no ha habido durante muchísimo tiempo. O sea, estimado público, las elecciones, y este es el punto central que quería hoy comunicarles, según muchos politólogos, el hecho de que haya elecciones regulares fomenta la idea de que uno pertenece a un estado más o menos sólido. O como diría el señor Condori, hay una identidad que es compatible completamente con procesos electorales regulares. Y por lo tanto no hay, en forma muy clara aquí en Bolivia, el peligro de una desintegración. Por lo menos por lo que veo yo
en la próxima década no hay ese peligro de desintegración. Puede ser que en Santa Cruz haya grupos que quieran una república independiente, eso hay que dudarlo, lo que quieren simplemente es más autonomía. Y seguramente lo que quieren es lo más humano de todo, que el modelo de ellos sea el modelo general de la nación. Eso quieren todos los seres humanos y todos los grupos, que su modelo, sus ideas sean las ideas generales del Estado, de la sociedad. Pero realmente una desintegración, como se ha visto en Somalia, en Yemen, en los dos Sudanes. En primer lugar empezó la cuestión en Sudán separando el norte del sur del país. Y el norte, que era lo más grande, sigue siendo el más grande, ha aceptado y reconocido a Sudán del Sur como nación independiente, después de 40 años y 3 millones de víctimas. Reconocen la independencia, el Sudán del Sur se declara independiente y empieza una nueva guerra civil dentro de ese país. Y en el norte continúa la guerra civil, un grupo apoyado por Arabia Saudita y otro grupo apoyado por los Emiratos Árabes Unidos. Lo mismo en Yemen. Las dos potencias árabes fomentan a grupos distintos para apoderarse de las riquezas del país. Sudán es, después de África del Sur, el mayor productor de oro del mundo. Es un país paupérrimo, pero con enormes recursos minerales, energéticos, etc. Lo cual no es nada raro en este mundo. Libia es también un ejemplo así, es un gran país petrolero dominado ahora por 3 gobiernos distintos simultáneamente, donde no hay elecciones, no hay universidades, no hay un foro como este donde se pueda discutir así abiertamente. Impensable en esos países, incluyendo Haití, que pueda haber un curso donde se discute, como lo hacemos aquí, libremente el destino de un país. Como ven ustedes, simplemente lo que yo les quería mostrar es que los procesos electorales continuados son una manifestación de una cierta institucionalidad más o menos sólida. Y por lo tanto deberíamos estar más o menos contentos de que hayan elecciones permanentes aquí en el país con un resultado incierto, como es probablemente lo que se avecina el próximo domingo. Como la señora Verónica parece muy entendida en cuestiones jurídico-políticas, usted es abogada, creo, yo le quería preguntar a usted una pregunta de información que yo sé muy poco. ¿Qué pasaría, señora Verónica, si el número de votos combinados, inválidos, nulos, etcétera, supera al número de votos válidos? ¿Es válida esa elección legalmente? Solamente se toma solamente se toma la votación válida. La votación válida sería los hechos para los diferentes candidatos. Si la nulidad y los en blanco no superan, no los toman en cuenta. Simple y llanamente los votos que están ahí los toman como válidos a los que están dirigidos a un determinado candidato. El resto no importa que sean mayoritarios, porque hay un testimonio justamente aquí en Bolivia. En las últimas elecciones para jueces, la cantidad de nulos fue mayor y de blancos que la de los efectivos, y sin embargo han sido elecciones calificadas como válidas. Porque, por ejemplo, se maneja para lograr lo que es el candidato que logre el 50% más uno, eso sería la mayoría absoluta, pero como en Bolivia no se da eso, del 50% más uno no hay, entonces se ha tomado la determinación de tener el 40% y un 10% de margen con respecto al segundo, ¿no? Entonces ese margen se maneja, pero tampoco hay eso. Entonces lo que se hace es ir a una segunda vuelta. En la segunda vuelta ya no es 50% más uno o 40-10, es ya mayoría simple.
Mayoría simple. Sí, la mayoría se maneja en mayoría simple. Yo quisiera hacer, a ver, Usted una y luego el cosa. señor Condori. Es, por ejemplo, el voto blanco se pondera a los votos, a todos los votos escrutados. En los que están pifiados, eso ya no. Solamente los votos asumen ahí. Ahora, una vez que suma eso, se hace la repartija entre todos los votos y se distribuye para los escaños, ¿no? Para decir tantos votos, un escaño es la distribución. Ahora, como nadie de los dos ha llegado al 51%, entonces, pero tiene que haber, para ir a una segunda vuelta, tiene que haber una diferencia de 40 a 30, de 10 puntos. Nada más pueden irse. Si este es menos, si este es menos, no va, porque es menos. Tiene que haber esa diferencia. En 2019 ha ocurrido eso. Evo Morales no estaba llegando a los 10%. Por eso que ha habido ese problema. Porque si hubiera estado tranquilamente Evo Morales por debajo de los 10%, mucho mejor, no hubiera habido problemas. Pero el problema de él ha sido que no estaba allá, porque Mesa se le ha aproximado demasiado y le ha quitado ese 10%. Entonces, aquí lo que yo veo un poquito medio la ingobernabilidad. Por ejemplo, en la primera vuelta se escogen todos los escaños. Sí, ya no lo sé. Entonces, yo presidente voy a sacar un número y los demás van a sacar otro número. Cuando yo me elijan presidente, yo ya no voy a tener mayoría, pues. ¿No ve? Entonces ya no va a haber gobernabilidad. Voy a tener que transar con todos para poder hacer un buen gobierno, o por lo menos, ¿no ve? Y cada uno de ellos me va a pedir su cuota. Entonces mi programa yo lo voy a partir, porque tengo que entregar tal ministerio tal ministerio, ya no es una gobernabilidad. Y yo creo que debería ser al revés, ¿no ve? En la segunda vuelta recién deben escogerse a los escaños, para que digamos un poco ya, yo gano, pues voy a ganar teniendo mi bancada fuerte, ¿no? Pero en la segunda vuelta de nada sirve esa, porque no va a haber gobernabilidad. Y lo que puede pasar en estas elecciones que va a venir el próximo domingo, va a haber una segunda vuelta, pero va a estar bien fragmentado el voto. O sea, un partido va a tener, digamos, 10, el otro 10, así, todas las bancadas van a tener su porcentaje adentro. Y el ganador no va a llegar a tener la mayoría. Entonces, cualquiera que llegue ahí va a tener que nomás negociar todo. Y ahí es donde ya a los 100 días ya no va a existir, porque va a tener que negociar, ¿no ve? Entonces no va a existir esas cosas ya. Entonces, ahora lo que usted nos decía en anteriores clases es verdad. Es el engaño que nos hacen los políticos, mintiendo, ¿no? Diciendo en 100 días, en hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Nos están engañando, nos están dando fantasías, donde al final el que va a perder aquí es el ciudadano. Y con eso termino. El ciudadano está yendo a estas elecciones el domingo para que haya un cambio de modelo económico, para tener un poco más de tranquilidad. Por eso voy a ir a votar. Va a decir, no, yo quiero un cambio de modelo porque este modelo nos ha llevado a esto, ya cambiaremos. Como han hecho también en el 2005, lo mismo, ¿no ve? Lo mismito va a pasar. Por eso decía la compañera una vez, y es verdad, es cíclica 20 años, es cíclica. Entonces ya cumplió su ciclo, tiene que dar paso a otro nuevo ciclo y veremos cómo lo hace, ¿no? Y gracias. Estimado público, como decía, en las dos próximas sesiones vamos a hablar del problema de la gobernabilidad. Yo le agradezco al señor Guijarro porque hay un detalle estudiado por un politólogo que ha fallecido hace poco, René Antonio Mayorga, que es el problema que él ha mencionado. La composición del Parlamento se decide en la primera vuelta. Y eso trae consigo, naturalmente, problemas muy graves, porque se resuelve solo la elección presidencial en la segunda vuelta, pero no la composición interna del Parlamento. Entonces, esos problemas de gobernabilidad vamos a tratar en la próxima sesión, y obviamente, como es un curso que tiene que ver directamente con procesos electorales, después del domingo, obviamente vamos a tener que comentar los resultados y las posibilidades que se dan después del día de las elecciones.
Ya. Un momentito, quiero contestarle al señor Condori. En las próximas sesiones, después del domingo electoral, señor Condori, vamos a discutir los dos problemas que usted ha mencionado. En primer lugar, la muy compleja relación entre legitimidad y legalidad. Podría ser que en la segunda vuelta se dé legalidad a una cierta fórmula que de todas maneras no alcance a tener la legitimidad de la sociedad boliviana. Pero le adelanto, señor Condori, eso es un problema universal. Cada vez el mundo está más fragmentado y es muy difícil que un gobierno realmente tenga la total legitimidad, el apoyo de toda la población. Eso cada vez es más difícil. Y eso es un signo normal de la modernidad. Las sociedades modernas son plurales, tienen muchos sectores diferentes, tienen muchas tendencias, etc. Y eso no se puede evitar. Y el otro gran tema que vamos a discutir después del domingo electoral es precisamente lo que usted ha mencionado, la distancia o la cercanía entre la promesa electoral y lo que hacen los gobiernos o el gobierno electo en sus primeros tiempos. O sea, estimado público, que en este módulo vamos a discutir muy ampliamente lo que pasa en este país después de las elecciones. La señora Verónica nos quería decir algo y luego el señor Fernando. Sí, en cierta forma yo estoy de acuerdo con Ricardo de que la elección de nuestros diputados y nuestros senadores no debería hacerse en una primera vuelta, ¿no? Porque lo siguiente, como tenemos una pluralidad de partidos, en este caso son 9, entonces esos pequeños partidos que logren un escaño, entonces van a pasar a ser negociadores de su voto dentro de lo que es el legislativo, ¿no? Lo que no me parece correcto y no le daría como estábamos hablando, de gobernabilidad al presidente, ¿no? Entonces, segundo, estoy muy de acuerdo con el compañero que dice que hay una crisis dentro de los partidos que no han sabido crear nuevas figuras. Pero también a eso el gobierno de Evo Morales ha contribuido a eso. Porque ha correteado a diestra y siniestra a personas que se le oponían o que opinaban en contra de ellos. Varios políticos jóvenes se han salido del país y también, como dicen los políticos dinosaurios, también han escapado del país. ¿Por qué? Porque Evo Morales veía una competencia, futura competencia, entonces ¿qué hacía? Juicio, chao. Lo que hacían los jóvenes y los dinosaurios que decían, salían del país. Ayer mismo veía una entrevista con Luis Revilla, que le hacía John Arandia, y se escapó por eso, porque el gobierno le metía juicio aquí, juicio allá, juicio aquí, juicio allá, y no había cuando Luis Revilla, según él, se sintiera seguro con la justicia boliviana que estaba siendo manipulada por el gobierno. Entonces, también el gobierno de Evo Morales ha contribuido que no haya el renacimiento de nuevas figuras políticas, ¿no? Porque muchos de nosotros, cuando hablábamos o surgíamos, si no estábamos de acuerdo con él, entonces tendían a inclusive hasta ser despedidos de sus fuentes laborales. Claramente se ha visto esto en un par de periodistas, que era el señor Aranda y la señora Amalia Pando, que no duraba mucho tiempo en un medio de comunicación de trabajo. O sea, inclusive ha llegado hasta a vulnerar su derecho al trabajo de varios de los periodistas, haciéndolos votar de sus fuentes laborales. Entonces ha contribuido también eso. También eso tenemos que agradecer al señor Evo Morales, de que no tengamos unas figuras a las cuales nosotros podamos poner nuestras esperanzas para que manejen mejor el país, las riendas del país. No tenemos gracias también a él. Antes de darle la palabra, aquí quiero hacerle una pregunta personal. Como tal, usted no necesita contestar, pero como usted ha usado la primera persona en plural varias veces, ¿ha sido usted perjudicada por estos 20 años?
No necesita indirectamente, contestar. sí. Yo Sí. no me hago lío en contestar. Indirectamente, sí, porque yo tengo hermanos que dos de ellos trabajaban en lo que es en el sector público, ¿no? Ya. Entonces, y yo de frente les digo que a ellos inclusive les pedían el password de sus redes sociales para saber qué comentaban ellos y qué comentaban sus familiares. Y entonces alguna vez uno de mis hermanos hizo un comentario, entonces indirectamente le decían a uno de mis hermanos, cuidado con los comentarios de tu familia. Entonces uno tenía que cerrar la boca, Sí. ¿por qué? Porque teníamos que resguardar el trabajo de nuestros hermanos, ¿no? Entonces ellas nos condicionaban nuestra libertad de expresión. Y yo me sentía de esa forma limitada, porque sentía que algunos de mis comentarios perjudicaba la fuente de ingresos de uno de mis hermanos. Gracias, muy gentil. El señor Fernández. Antes de cederle a usted, quisiera mencionar un asunto que nos va a preocupar en varias sesiones. Y aquí quiero contradecirle a la señora Verónica. Sí, No. usted va a entender, por lo menos yo me puedo equivocar muy fácilmente al interpretar las palabras de usted, que a usted no le gustan esos pequeños partidos que pueden vender su voto en el Parlamento, yo diría eficazmente. Yo quisiera defender a esos pequeños partidos, a esos diputados que solo representan un pequeño segmento de la población, porque han sido elegidos legalmente, entonces tienen derecho a representar una posición que difícilmente se acopla a los otros. Y por lo tanto, creo yo, tienen derecho a vender caro su voto, en primer lugar porque han sido elegidos legalmente, y luego porque están sacrificando algo de su ideal al apoyar a un opositor, a un adversario, a un contrario. Entonces, hacen bien en vender caro su voto. Imagínese, señora Verónica, si uno de nosotros es elegido diputado o senador por un partido pequeñito, digamos que existe, es una mera ilusión, Partido Intelectual Democrático Racionalista Boliviano. Obviamente van a tener uno o dos diputados en todo el país y obviamente no van a formar gobierno, pero se lo van a necesitar en un parlamento muy fragmentado, se van a necesitar esos votos. Y yo diría que esos diputados intelectuales hacen muy bien en vender carísimo su voto. Yo no le veo un conflicto ético. Doctor, pero ellos no lo venden racionalmente, ¿no? En pro. Pero lo racional es el monto, señora. Pero claro. En cuestiones económicas lo racional son los números. Pero claro, entonces si un diputado logra exitosamente vender bien su voto, puede ser que moralmente, como veo en este ilustre grupo, lo califiquen mal. Pero yo creo que hace bien en el fondo. Él está defendiendo un interés elegido legalmente, entonces no le veo que sea un gran problema. Pero aquí la señora nos va a decir algo. Perdón, ¿cómo es su nombre? Si quiere que la anote para mejorar la nota. Carolina Luján. ¿Perdón? Carolina Luján. 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 Como la Virgen de Luján. Sí. Ya. Yo creo que en consideración al tema de los diputados, los escaños y el voto, está bien definir un ideal siempre y cuando no sean tan limitativos y egoístas al defender su ideal en base a un capricho, porque hay muchos, y siendo pragmáticos, muchos de los parlamentarios del Parlamento se ve en base a un capricho, es más capricho que algo más racional, entonces su posición no es tan jurídicamente, legalmente establecida, sino es más un capricho que ellos tienen por defender un ideal que por encima yo creo que se tiene que manejar este tema del bien común, ¿no? Del bien social, porque están representando después de todo a un partido político que está velando por los intereses de un país que bien o mal les ha dado su voto de confianza para que legalmente estén ahí, tal vez no legítimamente, porque si fuera legítimamente hubieran tenido más escaños, ¿no? Pero legalmente
legalmente están ahí y están representando están representando el partido político, están representando los intereses del país. Entonces yo creo que tiene que haber una limitación ahí, donde por encima de un capricho, por encima de una negociación racional de un voto, tienes que pensar, y bueno, tal vez sea una ilusión mía, porque la realidad no se aplica, ¿no? Tienes que pensar en lo que es el bienestar del país. Si más personas fueran más conscientes de que están representando un país, entonces evitaríamos tener este tema de los bloqueos dentro del Parlamento de un partido con el otro, de negociar para aprobar un proyecto de ley y demás. Entonces, esa es mi solución. Señora Luján, ha tocado usted un tema muy importante, clásico desde la época de Aristóteles, concerniente a las ciencias políticas. Y el tema que usted lo ha tocado usando 3 sustantivos diferentes es bien común, interés común, bienestar colectivo. La pregunta, señora Luján, ¿existe algo así como el bien común? Porque nosotros nos imaginamos que hay algo así, ¿no? Pero puede ser que la idea que yo tengo del bien común difiera de la que tiene el otro, que el bienestar colectivo para uno sea diferente de la concepción que tiene otro grupo sobre el bienestar común. Y yo sé que es un tema muy delicado y muy complicado, pero lo vamos a tratar exclusivamente en las próximas sesiones referido a procesos electorales. Porque evidentemente todos los electores tratan de presentar su programa como si fuese el programa de todos. Gonzalo Sánchez de Lozada usó ese término en 1993, el programa de todos, cuando era el programa de él, de su gente, de sus amigotes económicos, etc. Pero claro, obviamente. El plan de todo. El plan de todos. El plan de todo. Perdón, no era el programa de todos. El plan de todos. Usted tiene una memoria privilegiada. El plan de todos se llamaba. Cuando era el plan de los amigos del presidente. Pero eso hacen todos los políticos en todas las épocas. Tratan de hacer pasar un interés particular como si fuese un interés general. Y yo les aconsejo, si ustedes se dedican a la vida política, que hagan eso, porque es una de las poquísimas maneras exitosas de ganar votos. El hacer pasar el interés personal o particular de un grupo como si fuese el interés universal de una nación o algo así. Ese problema lo vamos a discutir, señora Luján, porque es muy, muy interesante. Evidentemente es algo que va un poco más allá de procesos electorales, pero es imprescindible dentro de la programática electoral. No ha habido nunca ningún partido que diga yo defiendo un interés estrictamente particular y quiero que la población se entere de que es un interés particular. Sería un suicidio político el decir eso. Cortito, gracias, doctor. Por favor, adelante. Se ha estudiado algo de la cultura política del país, además con encuestas representativas. Hemos tratado en las primeras sesiones este tema de la cultura política y lo vamos a ver porque me imagino que el proceso electoral el domingo y la segunda vuelta muy probable nos va a dar mucho material para esa temática. Les ruego simplemente un poquito de paciencia para tratar los temas que usted quiere. Señor Álvarez, cortito porque ya son más de las 8. Claro, solo mencionar, tal vez solo decir de lo que mencionó la compañera del bienestar colectivo, mezclando un poquito con lo que usted mencionó de lo racional, que generalmente es el ámbito económico, ¿verdad? Por ejemplo, si un diputado le da a su voto, digamos ganar a Tuto, supongamos, Sí. y diputados de Samuel le dan al otro, entonces es racional que ellos económicamente lo apoyen, ¿no? Entonces obviamente justamente en ahí es donde voy a solo irme directo al punto, ¿no? De mi propia ideología, que obviamente es el marxismo, que justamente se basa en analizar todos estos puntos económicos, porque el Estado en sí mismo es el general de lucha de clases,
Y ahí justamente viene de que el bien común, lo que mencionaba la compañera, sí se puede determinar ahora. Tal vez Platón en su idealismo no lo podía idear porque en su tiempo era complicado, pero en cambio ahora sí se puede determinar el bien común, bien colectivo, todo, porque se sabe que cuestiones económicas ya se puede determinar matemáticamente todo qué va a servir en mayoría para gran cantidad de población o qué va a servir en minoría. Entonces ahí ya se puede saber matemáticamente cómo se puede lograr, y por eso lo más racional es ver ese lado económico. Solamente decir eso. Gracias, señor Álvarez. Lamento contestarle con un ejemplo histórico. Si se podría, como dice el señor Álvarez, en forma matemática, es decir, exacta, precisa, determinar lo que es el bien común para la inmensa mayoría de la población, yo le pregunto retóricamente, ¿por qué los experimentos socialistas, Nicaragua, Cuba, Venezuela y muchísimos otros, porque han resultado un fracaso precisamente económicamente? Es algo más complicado el caso. Vamos a hablar sobre el tema que ha incitado la señora Luján, porque ese problema del bien común referido a programas electorales y a lo que va a resultar es uno de los pilares realmente de la politología actual. Los despido o me despido, estimado público, nos vemos el próximo jueves. El auto de buen gobierno que se aplica creo que a partir del jueves. Sí. Hay que ver si van a, porque aquí todo horario continuo lo pueden poner. Por cualquier cosa, claro. Es que es también la Entonces, mentalidad de la comodidad. Exactamente. Entonces, dentro de la población. Entonces yo les voy a avisar por el WhatsApp. Una última pregunta. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? Creo que yo no. Por favor, él es el encargado. Él es el encargado. Todos tienen que estar porque a veces hay notificaciones. Por ejemplo, hay clases, no hay clases, va a ser presencial o va a ser virtual. Por eso tienen que estar más o menos